11 de marzo de 2004. España se encuentra a 3 días de las elecciones generales. Esa mañana los madrileños inician una jornada de trabajo normal. Los trenes de cercanías se llenan de personas que acuden a sus lugares de trabajo. Nada permite presagiar la tragedia que se abatirá sobre la capital poco después de las 7:30. Aquella mañana, 10 bombas destrozan otros tantos vagones en 4 trenes procedentes de Alcalá. Las explosiones se producen en Atocha, en la calle Tellez, en El Pozo y en Santa Eugenia. El número de muertos aumenta a cada minuto. 5, 12, 35, 79. A media mañana está claro que España se enfrenta a la mayor masacre terrorista de toda su historia. Tendrán que pasar varios días antes de conocerse el número definitivo de víctimas. 192 asesinados y más de 1.500 heridos. Yo en ese momento creía que era ETA, como casi todos, porque en ese primer momento creíamos que era ETA, pues ese doble añadido que tenemos los vascos, ¿no? De ninguna manera quienes cometen estas atrocidades son simplemente alimañas, son simplemente asesinos. Y yo quiero trasladar a la sociedad vasca, pero también a la sociedad española, mi convencimiento de que ETA está escribiendo sus últimas páginas. El gobierno mintió el 11 de marzo. 3 fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma. Semejante bulo no era simplemente una información fallida. Se empezaba a fabricar la teoría de la ocultación del gobierno. El dato del supuesto inexistente suicida no era inocente. Como saben sus señorías, la ausencia de suicidas era un dato extraordinariamente significativo para excluir entonces la hipótesis de la autoría islámica. Nosotros dijimos que había una posibilidad de terroristas suicidas. Yo la certeza moral la tuve en las primeras horas del día 12 de que no existían terroristas suicidas en nuestros muertos. Y tuve esa certeza moral por cómo se habían ido desarrollando las autopsias en aquellas 12 horas y pico. Del cotejo que íbamos realizando entre las fichas premortem policiales y los resultados de nuestros estudios necróxicos. Y tuve esa certeza moral de ver los resultados que iban arrojando las identificaciones dactiloscópicas. Entonces, la certeza moral de que no había terroristas suicidas la tengo el día 12. A pesar de los desmentidos inequívocos, a pesar de que a primera hora de la madrugada del viernes 12 de marzo concluyen las 192 autopsias de las víctimas iniciales del atentado, se insiste en la falsa información del suicida inexistente. Es más, se aportan nuevos datos, sórdidos, pero igualmente falsos. Fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que al menos una persona se ha inmolado en uno de los vagones del tren que llegaba a Atocha. Llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitado, algo habitual en los comandos suicidas árabes que por creencias religiosas suelen realizar esta práctica antes de inmolarse. Nosotros empezamos a abrir la posibilidad con muchísima precaución porque no queríamos tampoco entrar en una guerra informativa ni que la gente creyera que había, digamos, 2 apuestas
sobre la autoría en función de determinados intereses políticos. Nosotros solo queríamos contar la verdad. Pero no era verdad, y sin embargo eso hizo mucho daño a la confianza y a la credibilidad del gobierno. Ellos dijeron que era ETA y no lo era. Vale, pero con los datos que tenían en ese momento, ¿podían decir que era ETA? Sí, podían decir que era ETA. Y como el gobierno no ha abandonado la tesis de la posible autoría de ETA, se empieza a difundir la idea de que el Ejecutivo miente y de que el apoyo a la guerra de Irak ha provocado la masacre. La noche del sábado, pocas horas antes de la apertura de los colegios electorales, varias sedes del Partido Popular son cercadas por grupos de manifestantes. Su objetivo es exigir al gobierno que reconozca que se trata de un atentado de Al-Qaeda. Según se van excitando los ánimos, los manifestantes llegan a culpar de la masacre al presidente Aznar y a su política exterior. ¿Por qué había tanta prisa en tomar todas esas decisiones respecto a la autoría de un crimen? ¿Quién le ha pedido a nadie nunca que un crimen que se ha producido tenga que ser identificado tan rápido? ¿Quién? Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. Mañana los españoles tenemos la ocasión, con nuestra participación en las elecciones generales, de homenajear a las víctimas. Y en Barcelona unos 500 manifestantes se concentraban a lo largo de la tarde ante la sede también del Partido Popular de Cataluña. Pedían al gobierno una respuesta inmediata sobre la autoría de los atentados en Madrid. El gobierno debe informar a una sociedad que tiene derecho a conocer quiénes son los autores de esta barbarie. Tenemos derecho a conocer la verdad. Queremos saber la verdad y saberla hoy. Tenemos una importantísima noticia de última hora porque una supuesta carta de la organización terrorista Al-Qaeda enviada a un periódico árabe de Londres se ha atribuido la autoría de los atentados cometidos esta mañana. El día 12 a las 6 de la mañana nosotros colgamos en la página del Confidencial.com la información que había elaborado la noche anterior y en la cual ya señalamos claramente que la policía centra todas las investigaciones en Al-Qaeda. Estos detalles son comunicados, amplificados y comentados de tal forma que la sociedad española percibe que Al-Qaeda ha atentado contra España. La primera vez que me enteré que Al-Qaeda posiblemente tenía que ver con los atentados del 11 de marzo era como una hora y media después de los atentados. Estuve en directo con BBC Mundial de la radio y me preguntó un presentador qué pensaba yo de esta idea que tenía que ver Al-Qaeda con los atentados. Y me sorprendí mucho porque era la primera vez que lo he oído. Hasta este momento todo el mundo en la radio, en la tele, aquí en España ha hablado de ETA. Pero yo no creo que nadie de Al-Qaeda, de lo que conocíamos entonces por Al-Qaeda, que era algo más monolítico que ahora, que es una especie de al-qaedismo, ordenara un atentado el 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los trenes de cercanías, mediante artilugios explosivos temporizados. Esto es lo que no creo. Hoy, además, desde primeras horas de la tarde se está produciendo una concentración ante la sede madrileña del Partido Popular. 2.000 personas, según la Policía Municipal, se han situado frente al edificio con numerosas pancartas y han cortado el tráfico. La Policía Nacional ha reforzado sus efectivos, pero no han tenido que intervenir, ya que los asistentes se han limitado a corear numerosas consignas y a lanzar gritos contra los dirigentes del Gobierno y del Partido Popular. La radio juega un papel muy importante en la noche del 13M. Por un lado, da contexto a la gente que está en la movilización y que evalúa el resultado de la movilización por lo que oye en la radio. Y por otro lado, le da dimensión a nivel nacional. Ahora la noticia está en la calle. Siguen las manifestaciones contra el Gobierno en Madrid, frente a la sede del Partido Popular. Javier Torres. Varios miles de gargantas corean lemas como nosotros dijimos no a la guerra. Mañana se va a notar a la hora de votar dimisión como la que suena ahora. Mentirosos, que no somos idiotas. Esto en Madrid. En Barcelona la marcha atraviesa la vía Layetana, dirección a la delegación del Gobierno. Deben ser unos
5.000, pero la verdad es que no podemos decir cifra porque se van sumando constantemente personas. Llevan cacerolas, tapas de olla, cubiertos, cualquier cosa con la que se pueda hacer ruido. Tenemos también una tercera cita en la calle del Hórreo de Santiago de Compostela. Todo empezó en una sucesión de mensajes a móviles. A las 8 estaban 5, pronto fueron 30, 20, 300 delante de la sede del Partido Popular. Es una tarde de transistores. A medida que escuchan las noticias en la radio sigue sumándose más gente. Hay muchas ciudades españolas en las que ahora mismo se celebran manifestaciones. Vamos a pulsar otra más en Palma de Mallorca. Ruidos, gritos contra el ministro del Interior, Ángel Acebes, contra el presidente del Gobierno, José María Aznar, y también contra el jefe de informativos de Televisión Española, Alfredo Urdandio. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias para esta hora de más. En el momento en que la SER empieza, porque fundamentalmente es la SER, a difundir las movilizaciones, les está confiriendo una realidad política que en aquel momento no tenían. Una mentira que se repite ahora en esos medios de comunicación y, por ejemplo, en la cadena COPE con mucha insistencia es que la cadena SER convocó las manifestaciones ante las sedes, alentó las manifestaciones y llamó, digamos, a la protesta civil ante las sedes del Partido Popular. Es absolutamente falso. Pero ese día la SER empezó la mayor campaña de manipulación y luego de desvergüenza que hemos vivido en España, que se ha vivido en Europa Occidental. No se ha juzgado, ni siquiera se ha investigado quiénes fueron los autores de la masacre. Se sabe a quién benefició, al Partido Socialista, a Zapatero. Se sabe a quién perjudicó en ese momento, al PP, cuyo candidato era un tal Mariano Rajoy. Pero no se ha hecho justicia a las víctimas. A mí me parece que esto tuvo la culpa el gobierno de aquí mucho. Pues no lo sé, pero me lo imagino. No sé, Al-Qaeda. Autores materiales e intelectuales. Eso está un poco especulado, ¿no? Los autores, pues según lo que salió, fueron los... Hombre, fue islamista puro y duro. Vamos. Fueron fundamentalistas islámicos. Al-Qaeda. De Al-Qaeda, supuestamente. El que dice Al-Qaeda. Porque todavía enjuiciados no se han podido enjuiciar, no ha habido culpables directos. Por ejemplo, la sentencia no ha establecido con claridad qué explosivo se utilizó en los trenes y saber el explosivo es vital para saber la autoría. Sabemos también que no estalló goma do seco, que era lo que pretendía la versión oficial. Y sabemos que no estalló goma do seco porque los peritos, los 8 que intervinimos, los 8 detectamos en todos los focos de explosión dinitrotolueno, que no es componente de la goma do seco. Es tan evidente el silencio que hasta el cobarde de Mariano Rajoy, que 2 días después del 11M estaba escondido el día de reflexión en la sede de Génova 13, rodeado por las sordas, acarreadas por la SER, por su García Ferreras, del que hoy dirige su canal Podemita de La Sexta, canal que el PP pone al servicio de Podemos para hundir al PSOE y que entonces servía al PSOE, García Ferreras. Rajoy servía a Rajoy y a nadie. Estaba escondido en el sótano de Génova 13. A las 10 de la noche pidió auxilio. Soy Mariano Rajoy, candidato del PP. Estoy cercado, no puedo salir. Esto no es democracia. ¿Qué va a ser democracia? ¿Y después qué habéis hecho? El PSOE, mentir. Y el PP, decir que la mentira era verdad. Los policías, crear pruebas falsas. Los jueces, admitir las pruebas falsas como verdaderas. Mentir todos como bellacos. Y al final mandar como único responsable de la masacre a un morito llamado Yamal Zugam, que no hay ninguna prueba que lo vincule con los trenes, pero al menos un moro tenía que ir a la cárcel, para así decir que era una cosa islamista por lo que había hecho Aznar en Irak, que no había hecho nada. El que fue a la guerra de Irak fue Felipe González años antes. Con Aznar no fue ningún soldado español a la guerra de Irak. Pero el montaje, la propaganda, la mentira, el embeleco, la corrupción intelectual que une la corrupción política y la institucional. Las detenciones efectuadas en plena jornada de reflexión se presentaron como un éxito de las fuerzas policiales y una demostración de la autoría islámica. Pero lo cierto es que 4 de las 5 personas detenidas el 13 de marzo fueron puestas en libertad por el juez a las pocas semanas. Tampoco se sabe muy bien el conjunto de los autores de la masacre
Y de hecho, las investigaciones que ha hecho el mundo durante los últimos años apuntan a que los testigos protegidos de origen rumano no dijeron la verdad cuando señalaron a Jamal Zougam como una de las personas que iba en los trenes y que puso una de esas bombas que causaron casi 200 muertos. El auto de procesamiento aporta pocos datos sobre los otros 3 testigos, en particular sobre la fecha en la que identificaron a Zougam. Y no se sabrá nada más sobre el primer testigo porque, curiosamente, poco tiempo antes del juicio, esta persona regresó a su país de origen, Rumanía. Las últimas testigos son también 2 trabajadoras rumanas que iban juntas al trabajo ese día. ¿Qué es lo que vio exactamente? Pasó un chico con una mochila azul, me tocó el hombro derecho y pasó en vagón abría la puerta y pasó en vagón de mi frente. Yo le miro la cara a ver qué pasa, que no pide perdón, que nada, que pasa como un loco. ¿Cuándo es la primera ocasión en la que usted presta declaración? ¿El 1 de abril de 2004? Sí. Esta fecha es el dato más importante. Esta testigo reconoció a Zougam 3 semanas después del atentado, plazo demasiado largo para que se considere esta declaración como fiable, sobre todo si la persona que se chocó con ella se alejó a toda prisa y si tenemos en cuenta que la testigo había visto probablemente la foto de Zougam difundida por los medios durante estas 3 semanas. ¿Qué es lo que vio? Un chico que ha venido con una mochila y dándole un golpe a la compañera. ¿Usted reconoció a esta persona también en 2 reconocimientos en rueda? Sí. ¿En el juzgado? Sí. Una en abril de 2005 y otra en marzo de 2006. Sí. A un testimonio tan tardío no debería concedérsele ningún valor, sobre todo al haber sido influenciado por su amiga y por los medios de comunicación. Para darse cuenta de la influencia que los medios de comunicación han ejercido difundiendo la foto de Jamal Zougam, veamos a 2 testigos que durante la instrucción habían reconocido a otros sospechosos diferentes. El 1 y el 2. En la declaración de este señor del folio 12.973 solo reconoce la fotografía 1. Es que no veo la foto, no. El número 2. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Por qué motivo reconoció usted al número 6? Probablemente porque estaba nerviosa. A fin de cuentas, ningún testimonio contra Zougam es fiable. Y en realidad, nadie vio a los miembros del supuesto comando en los trenes, ni a Jamal Zougam ni a los otros 7.
Todos los grandes atentados del siglo XXI han sido perpetrados por terroristas suicidas. Y uno solo de esos terroristas ha sido detenido antes de que se suicidara. Fue durante los atentados de Madrid en 2004. Se trata de un marroquí, un tal Jamal Zougam.